muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida. Iglesia Cristiana Celular Misionera. Un saludo fraterno a todos mis hermanos de la Iglesia Cristiana Celular Misionera, a todos mis hermanos de otras congregaciones aquí en el Perú y también a nuestras hermanas de Colombia, nuestras hermanas de México, de Costa Rica y también de El Salvador, que se están conectando juntamente con nosotros. Gracias por estar con nosotros en este día. Que el Señor derrame bendiciones también sobre sus vidas. Hoy estamos todos juntos para poder celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría nos da poder gozarnos en la presencia del Señor, tal como el salmista David decía que él se alegraba con los que le decían: a la casa del Señor iremos. Y eso es lo que estamos haciendo en este día, todos reunidos en un mismo espíritu para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. ¡Aleluya! ¿Qué les parece si le damos gracias al Señor? Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos. Vamos ahí, póngase de sus pies para poderle darle gracias al Señor. Padre bendito, Padre bueno, Padre amoroso, queremos darte gracias en este día. Gracias por un día más de vida. Gracias por permitirnos, Señor, gozarnos en tu presencia a través de este servicio dominical que vamos a tener en este momento, Señor. Muchas gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por todos los que nos están viendo a través de esta señal, bendito Dios. Muchas gracias. Que tu Espíritu Santo pueda reposar
sobre cada hogar, sobre cada familia que está en este día conectado para poder celebrar tu gran nombre, bendito Dios. Gracias, bendito Padre. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos grandemente en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. No se olviden, hermanos, seguimos con nuestra serie bajo el gobierno del Espíritu Santo. Pero antes de eso, vamos a alabar a nuestro Dios. Así que dispongamos nuestros corazones, nuestros labios, para poder cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy nos acompaña el Ministerio de Alabanza. Por favor, mis amados hermanos, por favor, diríjanos en esa alabanza a nuestro Dios grande y poderoso. Adelante, por favor. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás,
te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Y así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Siempre estás. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú.
así eres tú, 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 así eres tú. Escuchemos la palabra del Señor. Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto volver a encontrarnos nuevamente. Hoy, en este domingo, después que hemos cumplido el domingo pasado con nuestro deber cívico, después de esa linda fiesta, para muchas personas han quedado preocupados, han quedado angustiados, están que no saben qué hacer, pero nosotros como iglesia del Señor, nosotros como pueblo del Señor, recuerde que nuestra confianza está en el Señor. La iglesia del Señor siempre va a permanecer. Él ha abierto la oportunidad para que la gente se salve y siempre será así. Así que no nos angustiemos, no nos preocupemos por lo que la prensa diga, por lo que la gente diga. Nosotros concentrémonos en el Señor y oremos. Hemos venido orando, ¿se acuerda? Cada semana, cada día en los devocionales. Señor, danos un presidente conforme a tu misericordia. ¿Se acuerda que venimos orando así? Muy bien. Entonces, de esa es la misma manera que nosotros vamos a volver a orar a esta segunda vuelta. Obviamente que, pues según nuestra mente natural, esto de repente no es funcional para nosotros. Sin embargo, nosotros no dependemos de los hombres, dependemos de Dios. Si hemos orado a Dios, danos, Señor, un presidente conforme a tu misericordia, entonces Dios responde nuestra oración. Ahora, si eso no nos gusta, nosotros tenemos que depender solo del Señor. Vamos a seguir orando así, vamos a seguir clamando así, y así será. Muy bien, por eso es que nosotros cada semana, cada primer día de la semana, estamos hablando sobre vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. No vivimos bajo el gobierno de los hombres, no vivimos bajo el gobierno de los seres humanos, vivimos bajo el gobierno del Espíritu Santo. Ahora, eso no significa que no vamos a respetar las leyes de este país, no significa que no vamos a respetar a nuestras autoridades, no significa que no vamos a obedecer a nuestras autoridades. Por supuesto que sí, tenemos que obedecer a nuestras autoridades, hay leyes que obedecer, por supuesto que sí, pero nuestro gobierno, nuestra sujeción completa y total, 100%, es a Dios, a su Espíritu Santo, a Jesucristo nuestro Señor. Es a Él a quien nosotros estamos sujetos plenamente. Y por eso venimos hablando sobre el ministerio del Espíritu Santo en este mundo. Habíamos hablado nosotros el domingo pasado sobre lo maravilloso de conocer cómo el Espíritu Santo ayuda a los cristianos, ayuda a los creyentes a que lleven vidas vigorosas, vidas poderosas, vidas portentosas, vidas llenas de fe, que conquisten las dificultades, que conquisten esas complicadas situaciones de la vida y que puedan presentar, que se pueden presentar en este mundo, porque en este mundo se van a presentar un sinfín de dificultades. Ya Jesucristo había dicho que en este mundo iba a haber muchas dificultades, pero que aprendiéramos nosotros a confiar en Él. ¿Se acuerda eso? Que aprendiéramos a confiar en Él. Y es una de las cosas que vamos a hacer. Vamos a aprender a confiar en Él. ¿Y cómo vamos a confiar en Él? Obviamente por sus promesas. Él tiene muchas promesas y nosotros tenemos que aprender a caminar bajo esas promesas. Ahora, este Jesucristo que nos mandó a confiar en Él, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Eso dijimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Eso dijimos que el Espíritu Santo ha venido a este mundo, fue enviado, el Padre lo envió por medio de Cristo y es Cristo quien nos bautiza en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu vino sobre los apóstoles y discípulos aquel día, hubo 3 manifestaciones. De eso hemos hablado, solamente estamos haciendo un pequeño resumen solamente del domingo pasado.
hubo 3 manifestaciones. La primera es que un viento recio sopló sobre la casa y solamente se focalizó en la casa. De tal manera fue tanto el estruendo que la gente salió para ver qué es lo que estaba pasando. En segundo lugar, no solamente fue el estruendo, sino que también comenzaron a aparecer lenguas de fuego, dice, ¿no? Lenguas de fuego comenzaron a aparecer en las personas, y estas personas comenzaron también, en tercer lugar, a hablar otras lenguas. No lenguas espirituales, sino lenguas naturales, lenguas, otros idiomas de otros pueblos, de otros lugares. Comenzaron a hablar según el Espíritu le daba que hablase. Ahora, de las 3 manifestaciones que ocurrieron aquel día, solo una se ha repetido vez tras vez a través de la historia. Es que después que la persona es bautizada por el Espíritu Santo, la persona habla en otras lenguas. Y esto es diferente al don de lenguas. Obviamente hay un don de lenguas que más que en otro día lo vamos a ir viendo. Hay un don de lenguas, es diferente al ser bautizado con el Espíritu Santo y tú hablas una lengua, ¿no? Hablas una lengua. ¿Qué más? Ahora, estas lenguas o idiomas era entregada de manera particular a cada discípulo, de modo que sin importar, digamos, quién era la persona o qué lengua él estaba recibiendo, lo que importaba aquí es que el Espíritu Santo estaba tomando control completo, un control total de la persona que estaba siendo bautizada con el Espíritu Santo. Ahora, es importante notar algo, que en esta oportunidad los discípulos dice que hablaron idiomas de otros pueblos que ellos no sabían, pero que el Espíritu les había dado, porque sabía que muchas personas se acercarían al aposento aquel día. Obviamente ellos, cuando fueron bautizados por Jesucristo con el Espíritu Santo, ellos recibieron muchas lenguas, muchos idiomas. Y de pronto comenzaron a hablar un idioma, y de pronto otro hablaba otro idioma, y de pronto de repente uno que estaba hablando un idioma pasó a hablar otro idioma, y claro, y entonces eso trajo en la gente que estaban allí, primeramente en los lugareños, en la gente nativa de la ciudad, que no entendían nada. Sin embargo, habían otras personas que sí lo entendían. Dice, contemplando aquel suceso, notaron que esas personas que se habían congregado, que habían sido miles de personas, que entendieron que estaban hablando maravillas. ¿Por qué? Porque ellos estaban comprendiendo, estaban entendiendo el mensaje que ellos decían, porque les hablaba en el idioma nativo en que ellos habían nacido. Obviamente eso era directamente el Espíritu. Y a mí me agrada saber eso, hermanos, porque el Espíritu sabe todos los idiomas. Uno puede decir, bueno, uno cree que es así. Bueno, lo creemos porque también el Antiguo Testamento dice eso. Dice que cuando se estaba erigiendo, ¿se acuerda? La torre de Babel, se estaba construyendo la torre allí en Babel, muy bien, se estaba construyendo esa torre en esa planicie, se estaba construyendo una gran torre. Entonces, ¿qué dijo Dios? Bueno, ellos van a hacer lo que quieren hacer, están trabajando en unidad tan férrea que van a hacer, así que bajemos y confundamos, porque ellos han decidido contradecirnos. Nosotros les hemos dicho llenar la tierra y ellos quieren quedarse aquí, no quieren ir por todo el lugar, quieren quedarse aquí. No, les hemos dicho que llenen toda la tierra y por toda la tierra tienen que ir. Entonces bajemos y confundamos su lengua. Y claro, en ese tiempo dice el pasaje que todos hablaban una sola lengua. Y de pronto comenzaron a hablar en diferentes lenguas, cientos y miles de lenguas. ¿Y de dónde aparecieron esas lenguas? Eso vino del cielo. ¿Usted sabía eso? Eso vino del cielo. ¿Quién se lo inventó? ¿Ellos se lo inventaron? No. De pronto comenzaron a hablar lenguas que no se entendían. Y entonces los que se entendían se juntaban en grupos. Los que no se entendían buscaban a alguien que se pueda entender, y de pronto encontraban por ahí, con eso se juntaban. ¿Por qué? Y entonces comenzaron a hacer comunidades.
distintas, diferentes, y entonces se fueron a vivir por todas partes, según cada grupo, según cada segmento, porque ahora este grupo no se entendía con este grupo, y este grupo no se entendía con este grupo, y este grupo no se entendía con así que ya no iba a haber, ya no podían estar ahí, digamos, hablando un solo idioma, así que cada uno se extendió por todo el lugar. ¿Se da cuenta? Entonces el idioma vino del cielo, el idioma vino del cielo también. Entonces, eso es así. ¿Ah? Eso es así. Entonces, ahora, no sabemos qué idioma hablaba Adán y Eva, pero estoy seguro que cuando lleguemos al cielo, porque esperamos llegar ahí, le vamos a preguntar. Ahora bien, sin embargo, hay otro tipo de lenguas que nadie las puede entender, porque no es ningún idioma de este mundo, es el idioma del cielo, y se le conoce como lenguas espirituales. Con este tipo de lenguas, los creyentes suelen hablar con Dios. Este idioma celestial puede ser interpretado por el mismo Espíritu. De esto hablaremos más adelante. El hablar en lenguas espirituales ha sido la constante del pueblo del Señor. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano, es que la iglesia pueda hablar en lenguas. Qué bueno es que cada creyente pueda hablar en lenguas espirituales. Ahora, yo sé que hablar en otro idioma se sucede porque Dios quiere dar un mensaje a alguna persona que seguramente conoce ese idioma. Pero si no hay una persona que conoce ese idioma, entonces es posible que usted esté hablando una lengua espiritual y que nadie lo entiende. En ninguna parte del mundo van a entender ese idioma. ¿Por qué? Porque es un idioma del cielo. Muy bien, así que entonces hoy hablaremos sobre los propósitos de hablar en lenguas, en otras lenguas. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios después de bautizarnos nos da lenguas? ¿Por qué Dios después de bautizarnos con su Espíritu Santo a cada uno de sus hijos nos da lenguas? ¿Por qué? Bueno, de eso vamos a tratar de ir explicándoles paso a paso en esta tarde. Primero, dice ahí en 1 Corintios, allí en el capítulo número 14, versículo 2, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y aquí tenemos el primer propósito, que hablar en lenguas espirituales es una manera para hablar con Dios. Dios quiere que hablemos con Él por medio de una lengua celestial. Nosotros obviamente no lo entendemos esa lengua celestial, pero Dios quiere que nosotros hablemos, pero que el Espíritu Santo nos da esa lengua para hablar. No lo entiendo, el Espíritu Santo sí lo entiende, sí lo comprende, y por eso es que nosotros tenemos que aprender. Muy bien, el que habla en lenguas espirituales no habla a los hombres, dice aquí, sino a Dios, para tener comunión con Él. Cuando el creyente aprende a orar a Dios en lenguas espirituales, entra en comunión con Él, libre de las limitaciones y restricciones de nuestra mente finita. Ya no estamos restringidos a hablar únicamente de las cosas que hemos aprendido por nuestro intelecto. Ahora, que no son malas, está bien. Este hablar en lenguas espirituales debería ser parte de nuestra oración cotidiana, allí en nuestros devocionales. Claro, no en el devocional público que tenemos, porque ahí tenemos 1 hora y media, sino en ese devocional personal, que puede ser más temprano, puede ser de noche, antes de acostarse. Usted puede allí hablar y hablar y hablar con Dios. Hoy hemos implementado los devocionales para interceder, primero para agradecer a Dios, y en segundo lugar para interceder, ¿no?, por las personas que están enfermos. Y obviamente no podemos dejar de meditar en la palabra del Señor. Ahora, entonces cuando hablamos en lenguas, tenemos comunión con Dios acerca de cosas profundas, cosas que aún siguen siendo misterios para nuestra mente humana, porque nuestra mente es finita, es pequeña. Es decir, cuando oramos en lenguas espirituales, el Espíritu habla con el Padre,
por medio de nosotros misterio, lo que dice el pasaje. Aunque por el Espíritu hablamos misterios. Claro, o sea, no, yo hablo misterios cuando hablo en lengua, solamente que yo no entiendo ese misterio, pero el Espíritu que hace que hable esa lengua espiritual, hace que hable esa lengua sobrenatural, Él sí la entiende. Y con esa lengua se ora al Padre. Así que por eso es importante. Así que la primera razón por qué uno debe hablar en lenguas es para orar. Es una forma de orar. Es una forma de acercarse a Dios. Es una forma de tener comunión con Dios. ¿Qué más? Luego dice aquí en el Señor, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Mire, cuando el creyente habla con el Padre, lo hace por medio de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Claro que es así. Y bueno, y se puede dirigir al Padre de dos maneras. Puede hablarle con su entendimiento o puede hablarle con el lenguaje del Espíritu. O sea, Dios nos da la facultad para hablar con el lenguaje del Espíritu o para hablarle con nuestro entendimiento. Ahora, cuando usted se dirige a Dios con su entendimiento, cada palabra que sale de su boca y cada palabra que sale de su ser, usted la entiende, usted lo comprende. Porque claro, porque es mi lengua nativa y yo entiendo cada palabra y entiendo cada significado de cada palabra. Y por eso si algo le digo a Dios, yo estoy entendiendo qué le he pedido, qué le he dicho, qué le he hablado, porque estoy entendiendo cada palabra. El problema es cuando digo algo y no entiendo esa palabra, pero aquí cuando usted ora a Dios con el entendimiento, usted está razonando cada palabra. Ahora, ¿eso está mal? No, eso no está mal, eso está bien, porque usted entiende lo que está diciendo. Sin embargo, cuando se ora en el Espíritu, su entendimiento está puesto a un lado. Y el Espíritu comienza a interceder en el lenguaje celestial ante el Padre. De modo que usted no entiende nada con su mente, pero el Espíritu gestionó ante el Padre aquellas cosas que son necesarias para su vida. ¿Se da cuenta? Entonces usted puede orar de dos maneras. Ahora, y es mucho más, y es más, que Dios quiere que usted ore de las dos maneras. Si el Señor... ¿Por qué nos ha dado su Espíritu? ¿Y por qué nos ha dado esas lenguas celestiales? Porque Dios quiere que nos dirijamos a Él de dos maneras. Nos dirijamos con nuestra mente natural, es decir, con nuestro entendimiento, pero también quiere que lo hagamos con el lenguaje del Espíritu. Así como lo hacemos con nuestro lenguaje nativo, también debemos hacerlo con nuestro lenguaje espiritual. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, usted es terrenal, somos terrenales, hemos nacido aquí, aquí hemos aparecido, aquí existimos, muy bien, si bien es cierto y tenemos un lenguaje, bueno, pero ahora también hemos nacido del Espíritu y por lo tanto tenemos otro lenguaje espiritual, solo que en esta mente humana no tiene la capacidad para entender ese lenguaje. Un día lo entenderemos completamente, ¿verdad que sí? Pero ahora no. Pero por eso Dios quiere que vayamos aprendiendo a comunicarnos con Él, a hablar con Él en ese lenguaje que todavía no lo entendemos, pero Dios quiere que ya lo hagamos. Ahora, asimismo, cuando Pablo escribe a la iglesia que estaba en Roma, le dice, mira lo que dice allí en Romanos 8:26, le dice, y 27, le dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inexpresables, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora, lo que el Señor les está enseñando a su iglesia a partir de este versículo, dice, así como la naturaleza... perdónenme. Correcto. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que el Señor está enseñando a su iglesia es saber esperar con fe el obrar del Espíritu en la vida de cada creyente. Pablo dice, así como la naturaleza gime esperando ser redimida, y nosotros también gemimos esperando la redención de nuestro cuerpo, del mismo modo, el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles, porque conoce nuestra debilidad, nuestra incapacidad de orar de la manera correcta. Entonces acude a nuestra ayuda y ora por nosotros al Padre y hace las peticiones de la manera correcta. Maravilloso es esto. Admiremos. ¿Por qué dice esto? Porque dice así. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué dice que nos ayuda en nuestra debilidad? ¿Por qué el Espíritu habla que nos ayuda en nuestra debilidad? Bueno, porque las personas, si bien es cierto, como dice en el contexto de este pasaje, dice que la naturaleza, dice, gime por ser liberado de la corrupción, de la vanidad a la cual ha sido sujetada. Gime ser liberada. Y bueno, luego dice que también nosotros, las personas, gemimos para que alcancemos nuestra redención. Esa redención que ya lo tenemos por la fe, queremos que se haga efectivo, que se cristalice aquello que lo tenemos por la fe. Muy bien, entonces, dice, pero así como la naturaleza gime y nosotros gemimos, dice, el Espíritu Santo gime por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos orar al Padre, porque nosotros no sabemos interceder al Padre. Entonces, el Espíritu tiene que intervenir con gemidos ante el Padre. ¿Para qué? Para orar según la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad y que pidamos según su voluntad. Porque dice Jesús, ustedes piden, pero piden mal, porque no saben pedir. Ustedes hasta ahora nada habéis pedido, y lo que pedís, piden mal. ¿Y por qué pedimos mal? Porque pedimos por egoísmo, no por necesidad. Queremos cosas, o de repente, no sé, situaciones que quisiéramos encontrarnos en cierta situación, pero a veces no por necesidad, sino por egoísmo. Y entonces Dios dice no, y Jesús dice, eso no va a suceder, por eso están pidiendo ustedes mal. Y entonces Pablo dice, por eso es necesario que ustedes dependan del Espíritu, por eso es necesario que caminen con el Espíritu, por eso es necesario que el Espíritu siempre esté con ustedes, porque entonces va a interceder de la manera correcta, y va a venir a tu ayuda para hacer la oración de vida. Entonces, esto es importante. ¿Qué más? En segundo lugar, dice aquí que la segunda razón por qué debemos hablar en lenguas, dice en el versículo 4, el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Edificar es fortalecer, es mantener firme o estable, de modo que cuando hablamos en lenguas, aunque las palabras parezcan un misterio para nuestro intelecto humano, nos estamos edificando a nosotros mismos de manera espiritual. Y cuando la persona se fortalece, mira, le voy a mostrar un ejemplo. Cuando una persona está orando y de pronto comienza a orar en el Espíritu, entonces su espíritu se agiganta, se siente fuerte, su cobardía, sus temores, sus miedos, sus incapacidades desaparecen. Y desaparecen no porque usted quiere que desaparezca, simplemente porque el Espíritu le da tanta fuerza, le da tanto poder, le da tanta seguridad, tanta convicción en su vida, que usted las cosas, lo que a usted le pareció en un momento difícil y complicado, ahora usted lo va a ver como si nada. ¿Se acuerda usted de Sansón? Dice que cuando Dalila le quería hacer caer en las trampas, ¿no? Y entonces lo ataban con sogas fuertes para que ¿cómo se llama? Para que lo tomaran prisionero. Entonces ella decía, Sansón, los filisteos. Él se despertaba y estaba atado, las manos bien amarrado, y el Espíritu venía sobre él y rompía eso. ¿Y por qué lo hacía? Porque así es, o sea, cuando hay una fuerza sobrenatural dentro de ti,
Entonces, eso que ves allí, no lo ves difícil, no lo ves complicado. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu que está en ti te hace ver esas cosas como nada, te hacen ver como si nada. Entonces, ¿qué hizo así? Y dice que lo rompía como si fueran lino quemado, o sea, pitas quemadas. Es que es así. Muy bien. Entonces, por eso, hermano querido, es para edificación. De modo que cuanto más ora en el Espíritu, usted se está edificando más y más, se hace más fuerte, más gigante. Así que el orar en el Espíritu trae mucha bendición. Así que el Espíritu ora por nosotros según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios, llevándonos de esa manera en la armonía a la voluntad de Dios y nos agiganta. A mí me encanta eso porque nos agiganta y nos vuelve fuertes, valientes, nos da una capacidad de coraje. O sea, esos miedos, esos temores van desapareciendo de nosotros. ¿Qué más? En tercer lugar, para edificar la iglesia. Dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en este pasaje? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando en este pasaje? Lo que nos está diciendo que el tercer motivo, el por qué las personas deben hablar en lenguas, es porque ayudan a edificar la iglesia. Pero usted dice, pero pastor, pero si no se entiende, ¿cómo es que le edifica a la iglesia? Bueno, lo que está diciendo aquí es que justamente la persona que habla en lenguas espirituales debe pedir a Dios para que sea el mismo Espíritu que las interprete. Ya sea que la misma persona que está hablando en lenguas las interprete por el Espíritu, o otra persona que está allí orando también las interprete también por el mismo Espíritu. Entonces, cuando las personas interpretan una lengua espiritual, entonces la iglesia se edifica. Eso quiere decir, para edificar una iglesia espiritualmente, para robustecer una iglesia, es bueno que uno hable en lenguas y el otro la interprete. Uno hable en lenguas y el otro la interprete. Y todos los que están allí presentes edifiquen la iglesia. De repente otro más habla en lenguas y otro lo interpreta. Habla en lenguas y el otro lo interpreta. Y la iglesia se va edificando. Entonces, cuando la iglesia se edifica, una iglesia que se edifica se fortalece. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, este aspecto importante en la vida del creyente. Hace edificar. Pero si no hay interpretación, entonces, ¿qué hacer cuando no hay interpretación? Bueno, cuando no hay interpretación, entonces habla en lenguas ahí en tu devocional todo el tiempo que quieras, todo el tiempo que desees en tu devocional. Ya no lo puedes hacer en un culto público, no lo puedes hacer en una reunión de oración. ¿Por qué? Porque no hay quien la interpreta. Porque ni tú lo puedes interpretar, ni tampoco hay alguien que lo interprete. Porque si no hay alguien que lo interprete, es porque simplemente Dios no quiere que se interprete aquello y simplemente es porque solamente es para tu propia edificación. Y si es para tu edificación, no es para el otro. Pero cuando el Espíritu quiere edificar a su iglesia, a otros más, entonces alguien lo va a interpretar. Ese es en tercer lugar. En cuarto lugar, es para alabar a Dios. También uno puede hablar en lenguas para alabar a Dios. Dice en Hechos 2:11, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Porque, dice en Hechos 10:46, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Y aquí hay dos cosas importantes. Dice que les oían hablar en lenguas las maravillas de Dios. Entonces, cuando una persona está hablando en lenguas, obviamente, de pronto uno comienza a hablar maravillas. Y yo, como no las entiendo, yo no sé qué son maravillas, pero mi espíritu se va edificando, mi espíritu se va fortaleciendo y mi espíritu se va llenando de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque estoy hablando maravillas de Dios.
Y esto es grandioso, hermanos. Muy a menudo cuando hablamos en lenguas, el Espíritu está adorando, está alabando, está loando a Dios. El Espíritu está magnificando las obras, las maravillas de Dios a través de nosotros. ¿Eso no es un privilegio acaso? ¿Eso acaso no es una honra para nosotros que podamos nosotros en verdad poder alabarle con gozo, a magnificar? ¿Sabe lo que significa magnificar? Es engrandecer el nombre del Señor, es reconocer su grandeza. Dice, magnificaban a Dios, engrandecían a Dios. Esto es maravilloso. Así que qué hermoso es saber, hermanos, que Dios usa nuestros labios para pronunciar loores espirituales, sobrenaturales a Dios. Aunque nuestra mente natural no lo entiende, pero nuestro espíritu sí lo entiende y se regocija de poder participar en ese momento glorioso. Por eso cuando hablamos en lengua, hermano querido, nuestro ser se goza y se goza y se goza y se llena de mucho gozo. Y esto es maravilloso como uno debe hacerlo. Ahora, entonces aquí la palabra del Señor nos habla que podemos nosotros, así como podemos orar en el Espíritu, también podemos alabar en el Espíritu, También podemos alabar en el Espíritu. Y hay cosas que obviamente es bonito cantar las alabanzas, que ahora como cantamos, ¿no? Cantamos las alabanzas en este culto. Claro, es bonito cantar las alabanzas, es bonito cuando expresamos nuestro ser, nuestro corazón. Eso es hermoso, claro que sí. Pero es mucho mejor cuando usted la alaba en el Espíritu. Es mucho mejor cuando de pronto sale una canción en el Espíritu. Señor, eso es maravilloso. Por eso, un día cuando estemos en la presencia de Dios, qué tremendo será aquello. Esto va a ser impresionante. Muy bien, ¿qué más? En quinto lugar, vamos nosotros a ver otra razón por qué debemos hablar en lenguas. Es para mantenernos conscientes, escuche, para mantenernos conscientes que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Usted cree eso? Bueno, claro, si usted habla permanentemente en lenguas, usted va a decir, no, el Espíritu está conmigo. Pero si usted no está, usted puede de alguna manera estar dudando, si estará, no estará. O dice, no, yo sí creo la palabra de Dios, Dios dice que esté. Y entonces usted puede estar luchando allí. Pero se hace más fácil, si se cree, si se quiere, se hace más fácil cuando usted está orando en el Espíritu, está hablando en lenguas. Es más fácil si no, el Espíritu vive en mi ser, ¿no? Qué lindo. Dice en 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19. 6:19 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y en el capítulo 3, versículo 16 de 1 Corintios dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cada vez que hablamos en lenguas, estamos inmediatamente conscientes del movimiento y de la actividad del Espíritu en nuestra vida. Claro, recuerde que el Espíritu Santo viene a vivir y comienza a ordenar nuestra vida y comienza a organizar nuestra vida, y nuestra conducta comienza a ser diferente. Porque el Señor dijo en su palabra que las personas se conocen por su fruto. Yo no puedo decir que soy un hombre espiritual, que soy una persona que habla en lenguas y mi conducta sigue siendo la misma que antes, ¿no? Sigo gritando, sigo ofendiendo, sigo renegando, sigo agrediendo verbalmente. Entonces, ¿dónde está el fruto allí del Espíritu? ¿Dónde está? Entonces, no se trata solamente de hablar en lenguas, sino que cuando tú hablas en lenguas te vas edificando. ¿Y qué significa edificando? Te vas haciendo un hombre espiritual. Y el hombre espiritual no piensa en las cosas de la carne, no vive según la carne. El hombre espiritual o la mujer espiritual no vive según la carne. ¿Qué vive según la carne? En pleitos, en iras, en contiendas, en egoísmos, en chismes y en envidias y una serie de cosas. Ese vivir en la carne. Pero el hombre espiritual, el creyente espiritual, es una persona que no vive en eso.
Es una persona que cada vez se parece más a las cosas de Dios. ¿Y cómo es el hombre espiritual? Es pasivo, es templado, no es violento. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es eso. Es paz, es templanza, es mansedumbre. ¿Se da cuenta? Todo eso tiene que ver con tener un carácter estable, con tener un carácter equilibrado. Todo eso tiene que ver. Entonces cada vez que nosotros, hermanos queridos, estamos orando en lenguas, estamos hablando en lenguas, tenemos que saber que el Espíritu nos va haciendo más espirituales, más espirituales, más espirituales, más espirituales, y tenemos que tener el fruto del Espíritu. Porque si usted solamente habla en lenguas y no deja que tome control de sus acciones, no deja que tome control de sus acciones, no deja que tome control de su conducta, entonces usted no es un espiritual. Usted habla en lenguas, pero vive en la carne. Y a eso, ahí uno puede vivir engañado, y eso es peligroso. Muy bien, por eso el libro de Gálatas dice, en el 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Digo, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿qué es lo que está enseñándonos aquí? Ahora, si bien es cierto que ese andar en el Espíritu es una orden imperativa, no debe entenderse como un beneficio para Dios. Porque a veces entendemos que cuando Dios nos manda algo, entendemos que Dios se está metiendo en nuestra vida y Dios no quiere que nosotros seamos felices y Dios quiere que nosotros vivamos siempre, digamos, haciendo lo que Él dice y no lo que nosotros quisiéramos hacer. Y a veces pensamos que los mandatos de Dios son para la conveniencia de Dios. Y no es así. Todo mandato de Dios es para la conveniencia nuestra, no es para la conveniencia de Él. Cada vez que Dios nos manda a hacer algo, no es pensando en Él, es pensando en nosotros. Sino en prevenirnos. Dios quiere prevenirnos de algunas cosas, de algo malo que está por suceder, o para favorecernos en algo que lo requerimos. Permítame hacerle una pregunta. Si usted ve a su hijo que está tratando, de meter su dedo allí al hueco del tomacorriente, ¿no? Si usted está ahí, usted se acerca y dice: hijo, por favor, no metas el dedo allí. No meta el dedo allí. Eso le va a pasar corriente y te va a dar, usted hace todo lo posible. No, así no. Y bueno, entonces usted le dijo no. Dice el apóstol Pablo que cuando uno dice no, entonces nuestra naturaleza pecaminosa dice sí. Tú dices que no, yo digo que sí. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces se revela y va a hacer aquello que acabo de decirle que no, lo va a tratar de hacer. Y entonces de pronto usted se descuidó, fue a hacer otra cosa, y de pronto el chico dice: ¡ah! Y grita: ¿qué pasó? ¡Ah! Había metido su dedito al tomacorriente. Y le pasó la corriente, bueno. Y entonces está gritando. La pregunta es: ¿usted lo dijo que no para su mal o para su bien? ¿Verdad que para su bien? Pero el chico lo entendió que para su bien. No. El chico dijo: no, mi mamá no quiere que yo descubra nuevas cosas. Ella nada más usa esa corriente, ella nada más usa eso. A mí no me deja usar. Es egoísta. Entonces, muchas veces, a veces somos como niños que pensamos así. Dios nos dice: no hagas esto. Dice: no, Dios no quiere que haga. Él nomás lo hace, ¿no? Él nomás lo hace. Pero no es así. Entonces, nosotros queremos librar a nuestros hijos de cosas malas. Por eso hay cosas que le decimos que no lo haga, porque le queremos librar de cosas malas. Pero a veces ellos no lo entienden así. Y así mismo pasa con nosotros. Y muchas veces Dios nos dice que no hagamos ciertas cosas, y nosotros no lo entendemos así. Dios nos quiere librar de algún daño, que algo nos puede suceder. Entonces, pero a veces nosotros no lo entendemos así. Entonces, esto es lo que pasa, exactamente lo que sucede con los creyentes. Cuando Dios dice que no hagamos ciertas cosas,
Creemos que Dios siempre anda prohibiéndonos, nos reprime nuestra libertad, nos coacta nuestra libertad y no estamos entendiendo lo que nos dice, lo que lo que dice lo hace para nuestro bien. A veces nosotros pensamos, ay, pero ¿por qué me prohíbe Dios mi libertad? Yo soy un hombre libre, yo quiero ser libre, no quiero que nadie me diga lo que debo o no debo hacer. Quiero ser libre, quiero andar en libertad. Bueno, así que si Dios nos dice andad en el Espíritu, es porque Él sabe que es el Espíritu que nos va a conducir por el camino correcto. Es el Espíritu que nos va a hacer llegar al lugar correcto. ¿Ah? ¿De acuerdo? Entonces, por eso, cuando Dios nos dice, no hagas esto, no lo debo hacer, porque Él busca nuestro bien. Así que si nos dice, andad en el Espíritu, es porque nuestro Padre Eterno sabe de los beneficios que trae vivir bajo su gobierno. Y no hacerlo trae malestares continuos en la vida. Permítame ilustrarle esto de alguna manera. Hace un tiempo atrás, un padre de familia iba de camino con su hijo de una ciudad a otra. En el camino que iban no era muy bueno, así que el padre le dijo a su hijo, hijo, dame la mano y vamos a caminar, vamos a pasar esta travesía que está un poco peligrosa. El hijo le dice, pero papá, pero yo soy ya un poco grande, lo puedo hacer. Hijo, yo sé lo que te digo, dame la mano, está bien. A veces así, no, está bien. Y fueron de la mano. Y estaban caminando y verdad, pasaron por un camino muy rocoso, muy peligroso. Y cuando estaban pasando, el chico resbala. Y el padre, como lo tenía en la mano, lo agarra fuerte. Y lo jala y dice, pisa acá, hijo, pisa acá. Muy bien, ahora vamos caminando. Y así terminaron la travesía y llegaron al camino. Y luego, una vez que llegaron al otro lado, el padre, el hijo le dice, papi, gracias porque me tomaste de la mano. Gracias. Y el padre dice, bueno, está bien, hijo. Y yo le dice, hijo, yo no te pedí que me des tu mano porque desconfío en ti, sino porque las contingencias que puede pasar. El padre sabía que si el chico resbalaba, se iba a hacer pedazo en esas rocas. Y el chico también sabía eso. Entonces, bueno, y siguieron caminando. Llegaron a la planicie, ya siguieron caminando. Y después, en otro momento, el chico da la vuelta y dice, papi, gracias porque me salvaste la vida. Me salvaste la vida. Y el padre dice, hijo, bueno, fue tu obediencia, te dejaste guiar, ¿sabe? Y eso es lo que hace muchas veces el Espíritu Santo con nosotros. ¿Sabe por qué dice el salmista? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sabe por qué dice eso? Porque tú estarás conmigo. ¿Y sabe por qué? Porque él, el salmista, sabe que va a ir de la mano de Dios, que va a ir agarrado allí, agarrado atrás, va a ir agarrado, no se va a soltar. Y sabe, hermano, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con el Espíritu, que vayamos, que tomemos su mano. Esta travesía, hermano querido, es difícil. Las travesías de la vida son difíciles. Para algunos en estas elecciones lo han visto complicado, lo ven difícil. ¿Y ahora qué va a pasar? Yo le digo una cosa, agárrese el Espíritu y no va a pasar nada. Agárrese el Espíritu. Nosotros dependemos del Espíritu, no dependemos de las personas, no dependemos de los hombres, dependemos del Señor, aleluya, dependemos de Dios. ¿De quién? De Dios. Entonces no va a pasar nada, no se asuste. Bueno, los poderes económicos están asustados, no sé, están buscando si hay una forma, estaba escuchando la noticia ahí, si hay alguna fórmula para eliminar estas elecciones. No se puede eliminar. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que estar pensando en eso? ¿Eh? Qué gracioso. En realidad, a veces me da risa ciertas cosas. Mire, hermano querido, entonces andemos bajo la mano de Dios, andemos bajo la mano, dejémonos guiar por el Espíritu. Él quiere, Él sabe que andamos por valles de sombras, andamos por lugares muy peligrosos, muy rocosos, sabe que andamos. Él dice, dame la mano,
Vamos a pasar. Vamos a pasar. Y dejémonos guiar. Amén. Yo no sé cuál sea tu momento, en este momento difícil que estás pasando. No sé cuál sea el momento crítico que estás pasando. No lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios dice, anda en el Espíritu. Anda con el Espíritu. Vive con el Espíritu. Él sabe cómo hacerte pasar hasta el otro lado. Vamos a orar. Vamos a clamar al Señor. Padre amoroso, en el nombre de Jesús. Qué momento, Señor, tan importante que nos toca vivir. Qué momentos, Señor, tan difíciles también que nos toca vivir. Qué momentos, Señor, tan duros que toca vivir. La vida está llena de situaciones, completamente de situaciones difíciles y complicadas. Pero nosotros, como tus hijos, si nosotros nos agarramos de tu mano, si nosotros nos agarramos de la mano del Espíritu, Él no permitirá que caigamos en esas rocas. Él no permitirá que nos hagamos daño. Nosotros entendemos que cuando tú nos dices en tu palabra que no hagamos ciertas cosas, es para nuestro bien. Perdónanos, Señor, las veces que hemos pensado que estás coactando nuestra libertad, que hemos pensado que estás oprimiéndonos en nuestra libertad. Y no estamos entendiendo que nosotros no conocemos los peligros que tiene la circunstancia, no conocemos los peligros a que nos enfrentamos, no conocemos. Usted sí lo conoce, por eso usted nos mandó a confiar en ti. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y esa es la confianza que debemos tener en Él. Señor, gracias porque el Espíritu Santo que está con nosotros, que vive con nosotros todos los días, está ahí, Señor. Y nosotros ahora entendemos que una de las cosas para mantenernos activos con el Espíritu, una de las cosas que tenemos que hacer para mantenernos en esa relación íntima con el Espíritu, es hablar en lenguas espirituales. Así como estamos orando ahora en nuestra lengua nativa, así como estamos nosotros ahora clamando en nuestra lengua nativa, también lo tenemos que hablar en nuestra lengua espiritual. Porque así como nosotros hablamos la lengua nativa, porque nosotros, Señor, hemos nacido en este mundo y tenemos esta lengua, también nosotros hemos nacido del Espíritu, y donde hay también una lengua que tenemos que aprender a hablar. Dios, oro por cada hermano, por cada creyente en esta hora, Señor, para que también hable el Señor las lenguas espirituales, la lengua del cielo, que cada uno clame a Dios, que busque a Dios, para, Señor, tener esa lengua espiritual, para que pueda hablar, para que pueda fortalecerse, para que no ande débil, frágil, quebradizo por allí todo el tiempo, sino que se sobreponga, Señor, ante las circunstancias, porque es el Espíritu Santo que nos sobrepone. No es el positivismo que nosotros tenemos que decir, sí se puede, sí se puede. No es el positivismo, sino es nuestra fe en Jesucristo, es nuestra fe en Dios, es nuestra fe en la palabra, la que nos va a traer, Señor, esa convicción de que en Cristo todo es posible. No es en nosotros, no es en la circunstancia, no es que sí se puede, sino en Cristo sí se puede por el poder del Espíritu Santo. Ayuda, Señor Jesucristo, a cada persona, a cada creyente, Señor, a caminar en el poder del Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros, Señor, seamos vigorosos, seamos cristianos de fe, hombres de convicción, Señor, seguros, firmes. No seamos personas enclenques, Señor, débiles, frágiles, sino que seamos fuertes en el poder del Espíritu. Ayúdanos, Padre, a todos en el nombre de Jesús oramos. Muchas gracias. Amén. Amén. Mi amado hermano, no ande temiendo por ahí, no ande discutiendo. Ya nuestra confianza está en el Señor, ¿de acuerdo? Nosotros no andamos discutiendo de asuntos que este es mejor que la otra es mejor que este. Nosotros andamos confiando en el Señor, y nuestra oración va a seguir siendo: Señor, danos un presidente según tu misericordia. Según tu misericordia. A usted me dice, no, pero pastor, usted está entonces diciendo que es el hombre. No, porque se dice el presidente
o se dice la presidente. ¿Ah? No es la presidenta. Cuando alguien dice así, está hablando mal. Si no, consulte a Marta Hildebrand. ¿Ya? Así que así se ora. Señor, danos un presidente. El Señor sabrá si es la o él. Danos un presidente según tu misericordia. Eso va a ser nuestra oración. Todos los devocionales, según tu misericordia. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana en el devocional. Dios los bendiga a todos. Así eres tú, 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 así eres tú. Agradecemos al Señor por esta palabra que hemos recibido en este día. Oh, qué bueno. No se olvide que todo lo que el Espíritu Santo hizo en Jesús, también lo puede hacer con nosotros. Aleluya. Y así que está levantado usted en este momento, en ese espíritu de reverencia, vamos a ofrendarle a nuestro Dios, amados. Dice el Salmo 76:11. Dice así: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Aleluya. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a traer las ofrendas, los diezmos y también para la obra misionera, mis amados hermanos. Así que vamos ahí a recogerlo. Yo sé que ahí en su casa usted también, al igual que nosotros, tiene su ofrendero para poder recogerlo también. Y esta es una de las maneras. Ya sabemos que lo podemos hacer en el hogar, en la casa, pero también después de esto nos va a salir ahí en la pantalla las cuentas de la iglesia también para que usted lo pueda depositar. Y ya sabemos que tenemos que poder darle lo que le pertenece al Señor. Muy bien. Ya que lo ha recogido, vamos a presentarle al Señor dándole una oración. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Y lo vemos, Señor, a través de las provisiones económicas que nos has dado a cada uno de nosotros, bendito Dios. Y en retribución a eso, venimos a darte lo que te pertenece, las ofrendas, los diezmos y para la obra de las misiones, bendito Dios. Señor, sigue bendiciendo a tu pueblo, sigue bendiciendo a tu iglesia, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, y reprende al devorador por nosotros conforme a tu palabra, Dios. Y en esta hora recibe lo que la iglesia voluntariamente está presentando delante de ti como olor grato, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y al mismo tiempo te damos gracias porque creemos, Señor, que tú lo has recibido en esta hora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Después de haber ofrendado, queremos seguir con nuestro anuncio, mis amados hermanos. Tome asiento, por favor. Tome asiento. Queremos seguir anunciándoles que seguimos con la ayuda social, amados hermanos. No podemos dejar siempre de estar apoyando a aquellas personas que lo necesitan. No se olviden que los días sábados de 10 a 11 se hace el recojo, que lo pueden llevar físicamente los productos no perecibles. Pueden llevarlo a la iglesia y ahí estarán recepcionando. Y a las 11, hasta las 11:30, se está repartiendo para todas las personas que han salido beneficiadas durante la semana. Ya, así que siempre, hermanos, va a haber una oportunidad para dar a aquellos que lo necesitan. Gloria al Señor. ¿Y cuál es nuestro lema? Manos a la obra hasta terminar toda la obra. Quinquenio del clamor para la multiplicación de las CFMs y la expansión misionera.
No hay que olvidarnos que la obra del Señor continúa. Sigamos conectados en nuestros devocionales de lunes a sábado, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y que Dios los proteja. Todos los papitos, todos los niños, por favor vean este video de Illín. Que Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nos vemos hasta la próxima, si Dios lo permite.